Buenos días. ¿Cómo está usted? Feliz año. Que Dios les bendiga a todos. ¿Qué les parece si nos preparamos para la palabra de Dios? Lucas capítulo 14. Lucas 14. Vamos a poner una marquita en nuestras Biblias en Lucas 14. Solamente márquelo allí, ¿verdad? Siempre decimos márquelo. Estamos acostumbrados a la tirita de la Biblia, ¿verdad? Pero ya con el dispositivo que algunos tienen. Pero se oye bien cuando se escuchan las hojas ahí, las páginas, ¿verdad? Yo tengo la mía de papel aquí por lo menos para acordarme del... ¿verdad? Bueno, hoy tenemos una enseñanza individual. Es nuestro primer domingo de este año, ya contando, ¿verdad? Terminamos el año pasado con 52 domingos, un año, ¿verdad? De 366 días. Y al iniciar un año, como siempre, tenemos planes, ¿verdad? Algunos o la mayoría tienen planes, otros siguen, ¿verdad? Dice Pablo que para algunos los días tienen un significado especial, para otros todos los días son iguales. Pero para aquellos que hacen planes, y yo pienso que aunque no de nuevo año siempre, pero siempre tenemos planes. Si venimos a la iglesia y estamos aprendiendo de su palabra, nos hacemos cada semana planes, propósitos de cambiar nuestro carácter en Cristo. Vamos a hacer una oración antes de darle el tema y entrar de lleno en la enseñanza para que Dios nos hable en esta mañana. Amén. Padre, te bendecimos, te damos gloria, gracias. Una vez más, gracias por un año más. Te pedimos que nos ayudes a continuar en esta carrera de la fe, Señor. Continuamos en este nuevo año 2025 con planes, propósitos. Tenemos objetivos y aspiraciones que queremos alcanzar. Y te pedimos que en esta enseñanza en particular, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos hables, que nos ayudes a fortalecer, Señor, el carácter para que podamos llegar a esas metas que nos proponemos y que sea todo, Señor, en tu gracia ayudándonos para que tú nos lleves hasta el final, Señor, de cada plan que nos trazamos en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Esta enseñanza no pertenece a ninguna serie en particular, es un tema individual y lo he titulado, creo que nunca he tenido un tema tan largo, pero va a tener sentido. A manera de pregunta, el tema es, ¿por qué no logro alcanzar lo que me propongo? ¿Cómo se llama el tema? Bueno, yo pienso que en alguna área de la vida todos nos identificamos con este tema. ¿Está usted de acuerdo? Si somos sinceros, hay tantas cosas. Yo mismo soy uno que a veces tengo, vamos a decir, agendas digitales. Tengo mi papelito siempre al lado con un lapicero, un lápiz ahí anotando cosas que quiero hacer. Y la realidad es que no siempre cumplimos todo lo que planificamos o lo que queremos hacer. Sin embargo, hay cosas fundamentales que no son negociables, que sí o sí tenemos que alcanzarlas. Hay planes subjetivos, ¿verdad?, de cosas que nos gustan o queremos hacer, pero hay otros que son fundamentales, son objetivos que tenemos que alcanzar. Y esa palabra ahí tiene dos sentidos, el objetivo alcanzar y son objetivas porque son fundamentales. En Lucas 14, 28, Jesús, cuando la multitud le seguía, Jesús, en el contexto cuando le dice, el que no tome su cruz y me siga no puede ser mi discípulo, es decir, no me puede seguir. Pero en el capítulo 14 de Lucas, verso 28, Jesús le dice a esa multitud para que considere, le dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Hay veces que tenemos o nos trazamos metas y ni siquiera calculamos si es posible alcanzarlas. Dice el 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Inicia un año nuevo y nuestros deseos son de ver cambios y progreso en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ver mejoría en las cosas que en el 2024 a lo mejor no pudimos corregir y que a lo mejor fueron un dolor de cabeza. Muchos de nosotros nos trazamos metas como por ejemplo organizar nuestras finanzas, esa es una importante, ser más disciplinados con el tiempo, hacer mejor uso de nuestros dispositivos digitales,
Bajar de peso o comer más saludable, gastar menos en cosas innecesarias, acercarnos más a familiares que a lo mejor hace rato no les hacemos una llamada, trabajar en nuestro carácter y por supuesto, como cristianos, leer más nuestras Biblias, orar más, buscar el rostro del Señor y otras cosas más. Bueno, estas son algunas de las metas y propósitos que nos proponemos cuando iniciamos un nuevo año. Llega enero y así como una carrera nos posicionamos detrás de la línea de salida y al escuchar el disparo, ¿verdad? De enero es como el disparo del año, ¿verdad? Psh, salimos, ¿verdad? Con todas nuestras fuerzas para alcanzar las metas que nos propusimos, nos proponemos. Y ahí vamos con todas las emociones corriendo lo más rápido posible. Pero en el trayecto de la carrera algo sucede. Algo pasa que nos comenzamos a perder las fuerzas, se nos va la motivación de seguir en la carrera. ¿Y qué sucede? Pues abandonamos la carrera y volvemos a nuestra rutina del año pasado. Bueno, luego viene esa pregunta, el cual es el título, el tema. ¿Por qué no puedo alcanzar lo que me propongo? Ahí hay una pregunta casi nacida de la frustración. Según estudios realizados por expertos en el área del mercado, los que estudian el mercado en el sentido de las ventas de cosas, solo en el 2023 se vendieron más de 700 millones de libros de motivación personal. Libros dedicados nada más, únicamente a la motivación, a ser motivados. Hay un motivador profesional muy reconocido, no voy a decir su nombre, y este motivador hace muy poco estuvo aquí en esta ciudad, hace conferencias de motivación personal donde asisten más de 20,000 personas y los boletos VIP, o sea, los boletos de preferencia o de prestigio, así decirlo, de sus eventos cuestan entre los $4,000 y $10,000. Wow, dije yo también cuando leí esto. Este motivador es solo uno de miles motivadores que hay a nivel mundial, pero miren, sus temas de conferencia y sus libros son, por ejemplo, como saca el poder que hay dentro de ti. Solo respira, eso es uno de sus temas. Así que, como le dicen a los niños, just breathe, cuenta 3, ¿verdad? Acercamiento es poder y una lista de libros que son bestseller aquí. Y todo esto nos habla, si usted se da cuenta, de una carencia de motivación en las personas. Se dice que esta generación de jóvenes, Gen Z, creo que estamos ya en Alpha o Gen X, no sé por dónde vamos ya, pero esta generación y la que está entrando es una generación sin motivaciones. Casi mente hay que empujarlos a que tomen decisiones. Pero fíjense que esto no es lo peor, mis hermanos. Lo peor de todo esto es que hay pastores que han convertido sus púlpitos en centros de motivación personal. Pastores han convertido sus iglesias en plataformas de motivación personal. Ahora, hay un predicador muy famoso, el cual tampoco voy a omitir su nombre, pero solo voy a mencionar algunos de sus libros más vendidos, que ha vendido más de 10 millones de copias. Títulos o temas como 7 pasos para vivir tu mejor o en tu mejor potencial. Tú puedes, eso es un tema, tú lo harás, ¿verdad? Y etcétera, 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 ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que los motivadores, ¿verdad?, personales, el cual parece como una palabra, la palabra motivación no es mala, pero el sentido de estos motivadores y predicadores que hoy están predicando más motivación personal que la Biblia, hay algo escondido y debo llamarle, permítame usted decirle, que todo esto es satánico. Suena exagerado cuando uno dice, eso es satánico, todo es del diablo. Créanme que el pensamiento detrás de esto es satánico, hermanos. ¿Y sabe por qué lo digo así? Para que usted lo tome en serio. Le voy a decir por qué más adelante, usted se va a dar cuenta. Pero miren, permítame explicar qué quiero decir con motivación personal, para que no confundamos. Esta frase, que nos puede parecer algo bueno o necesario, en la superficie puede parecer algo inofensivo, algo que no tiene nada de malo. Usted dice, pues motivación, pues hay que motivarse, ¿sí o no? A veces hay que motivarlos como ahora ustedes, están así tranquilitos, ¿verdad? Pero yo sé que cuando hablamos de este tipo de temas, estamos más tranquilos que motivados porque es serio, ¿verdad? Es serio el tema.
Pero esta frase, mis hermanos, detrás de esta frase, motivación personal, se esconde una idea, repito, demoníaca, satánica, que radica en una filosofía llamada, diga conmigo, humanismo. Bueno, no confunda humanitarismo con humanismo. Humanitarismo es ayudar a los seres humanos, eso es bueno, humanitarismo. Pero humanismo es otra cosa, es una cosa muy diferente. Bueno, es importante conocer esto porque hay predicaciones que están llenas de un mensaje humanista y de motivación personal y echan a un lado la Biblia. Y bueno, ¿en qué consiste la filosofía o creencia del humanismo? Esta filosofía de manera fundamental tiene dos creencias. De muchas ramas, todo tiene ramas, raíces, pero dos fundamentales. La primera, creo que usted y yo estamos de acuerdo, aunque la intención de ellos es diferente, no es bíblica. Pero en la superficie, superficialmente hablando, ellos creen, los humanistas mayormente son ateos, la mayoría, creen en el valor del ser humano. ¿Cuántos creen en eso? En que un ser humano tiene valor. Bueno, todos estamos de acuerdo en que los seres humanos tenemos un valor innato, inherente, intrínseco, natural, dado por Dios. Ahí es donde ellos no creen, es dado por Dios, porque Dios nos creó a imagen y semejanza, ¿verdad? Sin embargo, esta filosofía del humanismo tiene otra doctrina que le podemos llamar, repito, una doctrina demoníaca, por lo que voy a decir. Lo segundo fundamental en que ellos creen es en la autonomía del ser humano. La palabra autonomía significa mi propia ley, ¿verdad? Yo puedo solo, yo me aplico a mis propias leyes, no necesito a nadie, ¿verdad? Eso significa algo autónomo. Esta filosofía humanista cree que los seres humanos, escuche bien, pueden existir, desarrollarse y sobrevivir sin la ayuda de Dios. Su filosofía radica en no necesito a Dios para nada, ¿verdad? Ellos son ley para sí mismos. Ahora, ¿qué usted cree que Dios opina de todo esto? Ya después de una explicación un poquito más a fondo, nos damos cuenta que eso de la motivación personal, aunque tiene cosas buenas, porque no podemos satanizarlo por completo, debemos de motivarnos en sentido humano, tomar decisiones, ¿verdad? Pero la palabra motivación tiene una intención detrás, el por qué nos motivamos, qué nos motiva, es lo que Dios está mirando. Jeremías 9:23, en la versión de la Biblia Dios habla hoy, miren lo que dice el Señor acerca, es como una respuesta a la pregunta, ¿qué opina Dios de esto del humanismo? Del hombre, ¿verdad? Puede solo. Jeremías 9:23, lo van a poner en la pantalla, ahí está, dice, el Señor dice, ¿quién dice? El Señor. Dice, que no se enorgullezca el sabio de ser sabio, ni el poderoso de su poder, ni el rico de sus riquezas o de su riqueza. Si alguien se quiere enorgullecer, sentirse orgulloso, jactarse, decir yo puedo, que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud. Pues eso es lo que a mí me agrada, yo el Señor lo afirmo. Miren, yo pienso que una cosa es decir algo, otra cosa es la realidad. Ningún ser humano puede vivir sin Dios aunque no crea en Dios. Porque la palabra dice que Él es el sustentador de la vida, ¿verdad? Si alguien dice, yo tengo mis propias leyes, qué bueno que Dios no es así, pero estoy poniendo un ejemplo. Si alguien dice, yo vivo como yo quiero, no te necesito, Señor, o Dios, mejor dicho, ¿verdad? No, Señor, Dios, Señor Dios. Entonces, imagínense que Dios diga, está bien, no hay problema, nada más que salte de mi planeta, devuélveme mi oxígeno y mis pulmones que te di. Ay, qué cruel, ¿verdad? Pero Dios no es así, no es así. Dios no reacciona como nosotros. Nosotros, si alguien no nos hace el favor que queremos, le quitamos lo que le dimos, pero Dios no es así. Dios tiene misericordia y quiere que todos vengan al arrepentimiento. El hombre pone toda su confianza en su conocimiento, sus posesiones y en sus habilidades. Si usted quiere ver a una persona humillarse, siempre va a ver que es en el momento de mayor necesidad. Aquel que no saludaba de repente es como los vecinos. El vecino que no saluda a nadie. Pero de repente necesita algo y cambia la cara. Vecino, yo sé que nunca lo he saludado, no me sé ni su nombre, pero necesito su ayuda, ¿verdad?
Ay, qué humilde, ¿verdad? Cambia porque se le acabó en lo que confiaba. Entonces aquí vemos que el hombre confía en su conocimiento, en sus posesiones y en sus habilidades. Todos tenemos esto de manera natural por el pecado. Si tenemos algo, ya creemos que somos más que los demás. Quizás no somos arrogantes en práctica, pero dentro de nosotros hay un sentimiento que cuando tenemos algo más que los demás, nos sentimos más. Y la palabra nos aterriza. Cuando el rey Nabucodonosor levantó su mirada en el imperio que él había construido en Babilonia, se llenó de orgullo y dijo esto. Dijo Nabucodonosor mirando su éxito babilónico, dijo: yo edifiqué todo esto con mis fuerzas y para mi gloria. ¿Y qué le dijo el Señor en Daniel 4? Una voz del cielo dijo: hoy te quitaré tu reino y vas a comer pasto como los bueyes. Qué bueno que Dios no repite eso con todo el mundo, ¿verdad? Cuando nos creemos que podemos sin Dios, ¿te imaginas que Dios siempre sea así? Bueno, sucedió esa vez con un rey para dejarnos ejemplo y veamos que Dios es Dios. Dios pone y quita reyes, de Él dependemos. Pero miren, en sentido así irónico, digo esto: somos tan autónomos y autosuficientes que nuestro Creador tuvo que descender del cielo y rescatarnos de nuestra débil condición espiritual. Tuvo que modelar cómo los seres humanos deben vivir. Tuvo que morir por nuestra miseria espiritual porque no podíamos pagarle un solo pecado, ni una mentira blanca del lunes. ¿Sí sabes cuál es la mentira blanca del lunes? Cuando llamas a tu jefe le dices que estás enfermo siendo mentira porque no quieres ir a trabajar. Ni eso le podemos pagar a Dios. El Señor luego resucita y nos da el motivador más grande y poderoso que alguien puede tener, el Espíritu Santo. En la Biblia el Espíritu Santo es llamado el Consolador, que en griego es, algunos saben, el Paracletos. ¿Saben lo que significa Paracletos, consolador en la Biblia? Significa alguien que se pone a la par contigo para animarte, fortalecerte y motivarte a hacer la voluntad de Dios, debo decir. En otras palabras, el Espíritu Santo es un motivador, pero su intención es hacer la voluntad de Dios, agradar al Padre. Los motivadores dicen: saca el poder que hay dentro de ti. ¿Qué dijo Jesús? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Miren, el punto aquí es que, ¿cómo se dice en inglés? Facts, ¿cómo se dice? Hay dos palabras. O sea, la ficción y la realidad, por así decir. Cuando estás en un evento como estos de motivación, usted va a notar, a lo mejor usted lo ha visto, o lo sigue, no lo sé, o tiene sus libros, no lo sé, pero usted se va a dar cuenta que en las conferencias, es un evento, una fiesta casi. Y la gente, así como en las iglesias de motivación. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, en victoria, y su matrimonio destruyéndose. La realidad en la casa es diferente. Salimos emocionados de un evento así, pero la realidad es otra. No funciona. No funciona. Así como el año que nos emocionamos, voy a hacer, y así no hacemos. Porque hay algo que está faltando en nosotros. Ahora, yo les pregunto para ir, les adelanto algo porque a veces uno piensa, esta enseñanza no es una píldora así que va a cambiar todo, es una enseñanza que va a corregir nuestro corazón y motivaciones para mejorar. Pero una pregunta: ¿tienen los seres humanos poder en sí mismo? ¿Sí o no? ¿El ser humano tiene poder en sí mismo? La respuesta es sí. Sí tiene poder. O sea, ¿usted puede levantar una silla? Eso es poder. Usted puede. Pero ese poder es dado por Dios, son fuerzas, capacidades, habilidades tenemos, claro. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna habilidad que usted reconozca? Levanta tu mano. Algunas, hasta amarrarte los cordones. Es una habilidad. Pregunto, ¿oras cada vez que vas a hacer eso que reconoces que tienes esa habilidad? La respuesta quizás es no. Lo hacemos natural. Natural. Si eres buen cocinero, vamos a cocinar. ¿Qué vamos a hacer? Pollo frito. Vamos a hacer pollo frito. No se para, Señor, dame gracia. Dame tu gracia para hacer este pollo frito. ¿Por qué? Porque es una habilidad natural que tienes. Y yo, para dibujar, por ejemplo, diseñar, no oro muchas veces. A veces sí, ¿verdad? Le digo, Señor, ayúdame a mantenerme humilde como a Pablo, pero no es una oración así: Señor, ayúdame, que esto para mí es muy difícil. No, sale natural.
Pero el ser humano tiene un cierto poder limitado, es limitado. Usted mismo haga la prueba para que vea que el poder de los seres humanos que tenemos es limitado, pero sí tenemos poder. Tenemos un poder. ¿Satanás tiene poder? Claro que tiene poder, claro que sí. Pregúntale a Job. Dice que hace descender fuego del cielo. Ese poder es limitado. ¿Quién tiene el poder absoluto? ¿Quién es el Adonai, el Todopoderoso? Entonces de Él es la fuente de todo. Los humanistas dicen, yo puedo solo, no necesito a Dios. Ahora, quizás de entrada, al escuchar este mensaje, digamos, yo no creo en el humanismo, pero podemos tener actitudes humanistas. Por ejemplo, no somos ateos ninguno, ¿verdad que no? Pero a veces actuamos como si Dios no existiera. Entonces estamos confrontando nuestra actitud, no tanto nuestras creencias. Creemos que Dios es el Todopoderoso, pero siempre confiamos en Dios, siempre le pedimos a Dios, no siempre. Yo me incluyo, no siempre lo hacemos. Pero van a ver aquí lo limitado de nuestro poder. Le voy a poner un ejemplo. Van a ver para qué sirve el poder humano, para qué si es suficiente, si es efectivo y para qué no. Imaginemos que alguien, por un momento, alguien nos ofendió de manera profunda, ¿verdad? Nos traicionó y anda por ahí difamándonos, desacreditándonos, diciendo cosas muy malas, feas de nosotros. Y a causa de eso, la gente, al escuchar a esta persona que nos anda difamando, ya la gente no nos quiere ni saludar, nos rechaza, nos tratan mal. Imagínense ese tipo de ofensa. Ahora, yo les pregunto ante esa ofensa, ¿qué tan fácil sería para nosotros aborrecer a esa persona? ¿Qué tan fácil? Natural. ¿Qué tan fácil sería devolverle con la misma moneda? Difamarla, desacreditarla así como lo hizo con nosotros. ¿Qué tan fácil? Facilísimo. ¿Qué tan fácil sería tomar venganza contra nuestros ofensores? Eso sale solo, ¿sí o no? Seamos sinceros. Suena raro decir en la iglesia, sean sinceros, ¿verdad? Somos cristianos. Bueno, para estas cosas tenemos poder, tenemos capacidad, lo hacemos natural. Pero, ¿qué me dicen si esta misma persona que nos ofendió tenemos que perdonarla? Y escuche bien, perdonarla en el amor bíblico, amarla, servirle como Jesús lo hizo con nosotros, tener paciencia, absorber las ofensas como si no hubiera pasado nada. Pass over, como dice en inglés, pasar por alto. Pregunto, ¿en esto somos poderosos? Ay, Señor, ayúdame. ¿Sí o no? ¿Podemos hacer esto sin la ayuda de la gracia de Dios? Esto que acabo de mencionar. La respuesta es obvia, mis hermanos, es muy obvia. Vamos a ver un ejemplo similar en la Biblia. En una ocasión, los discípulos de Jesús estaban batallando con perdonar a sus ofensores. Y Jesús aprovecha para darles una enseñanza. Lucas 17, versículo 3. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, es imposible que en el mundo no vengan tropiezos? ¿Que no lleguen los problemas? Dentro de tus planes de año, ¿pusiste esa parte que van a venir situaciones? ¿Vas a enfrentar dolores, sufrimiento, pruebas? Es parte del año, es parte de la vida. Miren, Lucas 17:3 dice, mirad, le dice Jesús, por vosotros mismos. Significa, tengan mucho cuidado. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, es decir, confróntalo. Y si se arrepiente, ¿qué dice? Perdónale. Y si 7 veces, ¿qué? Al día. No, nosotros con una basta. Con la de la semana nos pasamos enemigos en la casa. 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento. ¿Qué dice luego? Perdona. Recuérdense, perdón, el perdón bíblico, ¿eh? No así, ya, yo te perdoné. No, así no, ¿eh? Ya yo me olvidé de eso, ya. No, esa no es la actitud. Por eso es que se torna imposible humanamente hablando. En una ocasión Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi ofensor? ¿Hasta 7 veces, Señor? Aquí la intención de Pedro es decir algo exagerado para que Jesús le dijera, no es para tanto, Pedro. No, solamente 4 veces. Esa es la intención detrás de Pedro. Sin embargo, Pedro no estaba esperando, no tenía idea de lo que Jesús le iba a decir.
Jesús le dijo, le dijo a Pedro, no te digo que hasta 7 veces debes perdonar, Pedro, sino hasta 70 veces 7 al día, yo le agrego. Debemos perdonar. Ahora, usted entiende que esa demanda de la palabra de Dios, de parte del mismo Dios, de perdonar en esa manera, en esa medida, humanamente no es difícil. Usted sabe, ¿verdad? Sí sabe que no es difícil. Es imposible. Sin la ayuda de la gracia de Dios es imposible. Usted y yo sabemos que perdonar como Jesús es una práctica de todos los días que nos lleva a desarrollar nuestro carácter perdonador. No siempre perdonamos de manera bíblica. Queremos, esa es la intención, ese es el propósito final de perdonar, que nos tornemos perdonadores, que sea práctico, ya que sea normal perdonar. Que nuestro corazón no agarre ahí, ¿verdad?, la amargura porque cualquier ofensa ya no me habla, mira, ya cambió su carácter. Porque esa es la tendencia de nuestra debilidad humana. No tenemos ese tipo de poder. Jesús lo tuvo. Jesús tenía. ¿Sabe por qué? Porque el poder de perdonar se llama amor. Y el amor de Dios es un poder. Es una capacidad espiritual y divina que solamente viene ¿de quién? De Dios. Esto que Jesús le dice a sus discípulos es algo humanamente imposible de hacer. Nosotros ahora que somos cristianos y tenemos el Espíritu Santo, tenemos la capacidad práctica de perdonar. Y cuando perdonamos 490 veces, creo que 7 por 7, ¿verdad? Eso habla de perfección sobre perfección. Cuando esos discípulos ven esto, que hay que perdonar una y otra vez a nuestros ofensores, no con el perdón del mundo, como dije, yo me olvidé de eso, eso pasó y eso fue hace mucho, ¿verdad? No, mis hermanos, no. El perdón de Dios demanda reconciliación, unidad, servicio, generosidad, amor afectivo, paz, comunión, compañerismo. Ese es el amor de Cristo. Y usted y yo sabemos que aunque decidimos perdonar y hemos perdonado, se nos complica a veces servir con amor a ese que nos ofendió. No, ya yo no estoy amargado, pero la pregunta es, ¿estás amando al ofensor? Y bueno, pastor, ahí voy. Y yo también ahí voy. Yo también. Es por eso que cuando los discípulos de Jesús escuchan este desafío que Jesús les presenta, ellos le dicen, no, Señor, si así es la cosa, aumentanos el poder. ¿Se acuerdan en Lucas 17, verso 5? Miren lo que dice. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. En otras palabras, Señor, danos más poder para tener la capacidad de perdonar 70 veces 7. Entonces el Señor dijo, noten lo que le va a decir, no le aumenta la fe, le dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, si tuvieran fe pequeñita, un poquito de fe, aunque sea un poquito, en un Dios inmensamente grande y poderoso, dice, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Estos son hebraísmos de problemas humanamente irresolvibles. Es decir, problemas que humanamente no lo podemos enfrentar, se usan hebraísmos, como montaña, muévete y se moverá. Es un hebraísmo, es como decir modismos. Cuando decimos tengo una hambre de cuadritos, ¿sí entiende eso? Bueno, un ejemplo. Pero aquí Jesús le dice, usted no necesita más poder de Dios, sino más confianza en Dios. Porque una gotita del poder de Dios, pues mueve todo el planeta Tierra, con una gotita de su poder. A veces dice, no, es que hay que tener mucha fe. No, Jesús dice, con una fe del tamaño de una semilla de mostaza, imagínate la hortaliza que crece, hasta los pájaros ahí viven. Con una semillita, o sea, tómese un segundo y piénselo, intencionalmente piense, ¿cómo una semillita así de mostaza puede dar un árbol tan grande? Bueno, porque es Dios que lo crece, no es la semilla. Ahí dentro, humanamente, lógicamente hablando, dentro de la semilla de mostaza, ¿cabe un árbol de ese tamaño? No, mis hermanos, el Señor es el único que de la nada hace las cosas. ¿Qué tiene que ver, pastor, todo esto que nos está enseñando con alcanzar aquellas cosas que nos proponemos? Bueno, tiene mucho que ver. Por la razón de que nosotros somos más propensos a implementar nuestro tiempo y fuerza en cosas que benefician nuestra carne, más que en las espirituales. Tenemos un poder para hacer cosas. Mire este mundo, el hombre ha evolucionado en este mundo.
los edificios, las arquitecturas, los inventos, la tecnología que el hombre ha hecho. Eso es un poder, una capacidad que el ser humano tiene. Así como lo que hablábamos el viernes, los que iban a edificar la Torre de Babel. Somos más responsables y más comprometidos con las cosas que nos traen beneficios carnales que las cosas espirituales. Hay que admitirlo eso. Estoy hablando en sentido natural. De que usted lo haga o no, pues ya eso es personal. Pero admitimos que somos más movidos a lo que trae beneficio a nuestra carne aquí, nuestro cuerpo físico, que a las cosas espirituales. Si usted dice, vamos al cine a ver una película de acción, o vamos a leer la Biblia por las 3 horas que vamos a estar en el cine, ¿por qué optamos? No hay que decir nada, es obvio. Humanamente hablando, nos vamos al cine preferiblemente. Esa es la reacción natural del ser humano. Nuestras motivaciones y propósitos la depositamos más en cosas vanas y pasajeras que en las que en verdad nos hacen bien, hablando en sentido eterno. Cuando Pedro sacó el cuchillo, por ejemplo, le pidió ayuda al Señor. Señor, dame gracia para cortarle la cabeza a Malco. Yo buscando el nombre Marco y no lo encontraba, es Malco con L, ¿verdad? Para que no crean que estoy hablando dominicano, ¿verdad? Dice, pastor, no es Malco, es Marcos. Digo, no es Malco. Mi amor, ¿verdad? Como dice la hermana, mi esposa. Pero noten con la furia y el poder que Pedro, de manera, sin pensarlo, sacó la espada y le tiró a la cabeza. Sin embargo, Pedro, al no pedirle poder para cortarle la cabeza al siervo del sumo sacerdote, le pidió que le aumentara la fe para perdonar. ¿Sí están viendo la diferencia? Sí hay un poder humano, claro, el ser humano tiene un poder y por eso es que las motivaciones personales tienen un cierto efecto. Pero a la larga no cambian el carácter ni salvan el alma. Seguimos iguales. En Isaías, este texto de Isaías 5, verso 21, el Señor le dice a su pueblo que se apartó de él, ustedes tienen un poder y lo implementan en algo que a mí no me agrada. Y le dice, ay de los sabios en sus propios ojos, ay de los que son prudentes delante de sí mismos. Y luego le dice, ay de los que son valientes, quiero que noten esa palabra del hebreo gibor. Si usted escucha canciones hebreas, va a escuchar esa palabra, el gibor, Dios poderoso. Y esa palabra gibor se utiliza siempre para hablar de lo poderoso que es Dios. Dios aquí la está usando para hablar del poder humano. Y le dice, ustedes son valientes, entiéndase, poderosos, la misma palabra, para beber vino. Hay una versión que dice para tomar cerveza. Dice, y hombres fuertes para mezclar bebida. Es decir, ustedes son poderosos, pero no implementan ese poder y capacidad en hacer mi voluntad, sino para satisfacer su propia carne. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que Dios confronta a su pueblo y les dice, ustedes implementan sus capacidades, el poder humano que tienen para hacer cosas indebidas. Bueno, debo decir, hermanos, que todos, precisamente por eso buscamos al Señor, por eso fuimos salvos. Porque la tendencia natural siempre se inclina a lo que no debemos hacer, sino a lo que queremos hacer. Y lo que Dios quiere para nosotros normalmente es lo que no queremos hacer. Esa es la lucha, por eso Jesús dice, niéguense a sí mismo. Díganse a sí mismo no cuando van a hacer algo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno. Él quiere lo mejor para nosotros y Él es el único que sabe qué es lo que nos conviene. Ni nosotros mismos sabemos eso. Precisamente, mis hermanos, por esta misma razón, cuando hacemos nuestros planes de resolución de año nuevo, en la lista ponemos las cosas que sabemos que debemos cambiar, pero no la culminamos. Es como una lista de confesatorio casi mente. Es como que estamos confesando cuando escribimos, no sé si usted se los escribe, pero cuando usted pone en su lista, quiero ser así, cambiar esto, casi mente estamos confesando nuestros pecados. Y lo ponemos como agenda, pero termina el año, si usted quiere, trate de pensar el año pasado que acaba de terminar, cuánto de lo que nos propusimos el año entrante, al inicio del año, 2024, cumplimos. ¿Cuánto de eso? Y no es para que diga amén o yo, nada. Piénselo nada más. ¿Cuánto de lo que yo me propuse culminé? ¿Verdad? Como leer la Biblia en un año, ¿verdad? Este año sí la voy a leer. Y se quedó en Génesis capítulo 3. Lo digo como ejemplo, no sé. El apóstol Santiago es el que nos habla de las intenciones del corazón. Santiago nos revela el por qué no logramos obtener lo que en verdad queremos. Antes de leer este texto,
que lo van a poner en la pantalla, la misma alabanza nos confrontó, la misma alabanza que cantamos, la alabanza de la melodía. O sea, cuando decimos, ¿qué te puedo ofrecer, Señor, si tú eres Dios? Y luego dice, pero me has dicho lo que quieres de mí, mi corazón, y no se lo hemos dado todavía. Estamos en negocio todavía. Señor, ahí te va otro pedacito. Cada domingo le damos un pedacito, ¿verdad? Pero no sé si fue la última alabanza cuando dice, te he buscado de todo corazón. Esa frase es confrontativa, hermanos. Porque si respondemos a eso, de todo corazón le hemos buscado, si somos sinceros, esa frase no va más en la alabanza. Si estamos así y leímos, casi mente hicimos así. Señor, no te he buscado de todo corazón. Pero aquí vamos a ver lo que dice Santiago. Porque estas luchas, que a veces son las que no nos permiten cumplir esas metas que nos proponemos. Santiago 4, verso 1, en la traducción al lenguaje actual, si usted quiere, mire la pantalla. Dice Santiago, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Prácticamente Santiago dice, ¿sabe por qué tienen luchas internas? Aunque también está hablando en sentido colectivo, o sea, entre hermanos, amigos, amistades, familiares. Dice, pues porque no saben dominar, fíjense, aquí Santiago se va fuerte, su egoísmo y su maldad. Dice, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Aquí lo que está haciendo Santiago, hermanos, es sacando a relucir la condición del corazón humano. Lo que Jeremías dice, perverso y engañoso. Pero miren, más adelante el texto dice, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Dice, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. ¿Será posible, pongo eso como una posibilidad nada más, que a veces no le pedimos a Dios ciertas cosas porque de entrada sabemos que a Él no le agrada? A veces ni se la pedimos, o sea, ¿cómo le voy a pedir eso a Dios? ¿Será posible? El verso 3 dice, y cuando piden lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Dice, ustedes no aman a Dios ni le obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, dice el texto. Si ustedes aman lo malo del mundo, noten que no todo lo que hay en el mundo es malo. Si aman lo malo de este mundo, la envidia, los celos, la competencia, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que van contra los principios de Dios, dice, se vuelven enemigos de Dios. La motivación, lo digo de esta manera, es la gasolina de la voluntad. Leamos junto. La motivación es la gasolina de la voluntad. Cuando usted no hace algo, normalmente dice, no estoy motivado. No tengo ningún tipo de motivación, o sea, no estoy desanimado o desanimada. Cuando, por ejemplo, intentan despertar a sus hijos en la mañana para ir a la escuela, necesitan una maestría para levantarlos de la cama, ¿sí o no, padres? Pero si usted cambia esa palabra escuela por vacaciones, aléjese porque van a saltar como canguro. O sea, ¿sí o no? Usted cambia la palabrita escuela, levántese que vamos a la escuela. Ay, no, y se arropan otra vez. Pero usted cambia esa palabra, dice vacaciones. O sea, analice eso tan sencillo. ¿De dónde sale la fuerza que no tenían? Bueno, esto se llama motivación. ¿Por qué? Por el amor del corazón. Amamos las cosas que a veces, aunque vacacionar no es malo, pero entre vacacionar y día de escuela, ¿qué es mejor? Ir a la escuela. Cuando no hay clase, no hay escuela, entonces, ¿qué hay que hacer? Ir de vacaciones. A veces yo pienso que no es lo que hacemos, sino en el tiempo que lo hacemos, cómo lo hacemos. Ahora, ¿qué significado tiene la palabra motivación? La motivación, según esta definición, es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados. Esa es la motivación. Por eso le llamé gasolina, ¿verdad? Por usarlo así en sentido figurado. La motivación es el impulso que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación, para cumplirlas. La palabra motivación viene del latín movere, que significa moverse, lo que nos mueve. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Verdad? Es como cuando yo he visto videos
de niños, por ejemplo, en la escuela, que le tocan hacer un especial, un canto, un baile o algo, y ese día su papá o su mamá no fueron a ver el evento y están ahí desmotivados. Y de repente entre el público hacen así, ven al papá y se enciende el motor, ¿sí o no? Y se ve el cambio. Entonces, por eso es que la Biblia, la palabra de Dios, o mejor lo digo de esta manera, el discipulado de santificar nuestro corazón tiene que ver con que cada vez más amemos al Señor sobre todas las cosas, de manera progresiva. Y ya antes la alabanza dice, ay, una hora, eso, ya, con una canción está bien. Y luego 2 y 3, al rato estamos aplaudiendo como los otros, al rato estamos ya metidos, sumergidos en la alabanza porque ya nuestro corazón va cambiando. Si amamos al Señor, le vamos a adorar, ¿verdad? Entonces la palabra cambia nuestro corazón. Lo mismo pasa cuando estás enamorado de alguien. Puedes ver 1000 personas y entre esa gente ves a esa persona, tú dices, ay, o sea, los ojos te brillan y ay, casi te desmaya, ¿verdad? Eso me pasa con mi esposa, pero miren, estoy usando ejemplos prácticos para que nos acordemos. Si la motivación es la gasolina de la voluntad, ¿qué sería la intención? ¿O qué sería, mejor dicho? Creo que lo dije mal. Lo voy a leer otra vez. Si la motivación es la gasolina de la voluntad sería, está fácil, el motor, exactamente. ¿Sí están copiando? ¿Sí están entendiendo? ¿Copy me? Entonces, la motivación es la gasolina y la voluntad, ¿qué es? Es el motor que nos lleva a tomar una decisión. Ese es el motor del corazón. Ahora, ¿cuál sería el pedal acelerador del motor de la voluntad? Se puede decir que el deseo, pero entendemos que es la intención. Motivos e intención. Les debo admitir que batallé porque la palabra motivación e intención se parecen, pero no son iguales. Por ejemplo, si alguien usó una ilustración, de repente usted apunta con una escopeta, ¿verdad? O una arma de fuego para cazar un animal y luego mata a una persona sin querer. O sea, la motivación era cazar, la intención era matar al animal, pero mató a otra persona. Y cuando usted lo llevan a corte para juzgar lo que pasó, comienzan a juzgar los motivos e intención de lo que sucedió. Y si se da cuenta el juez que fue sin querer, la pena es mucho menor. No sé si están conectando a lo que estoy diciendo. En la Biblia muchas veces la palabra intención se usa como voluntad, deseo o designio. Y precisamente eso es lo que Dios mira en nuestro corazón cuando hacemos algo. En Génesis 4 dice que Dios miró a Caín y a su ofrenda. Dios miró a Abel y miró su ofrenda. Entonces Dios está mirando la intención del corazón para ver cómo le diste la ofrenda. En este caso del ejemplo que estoy usando. Podemos estar muy motivados para trabajar y acumular dinero, pero la intención puede ser por codicia e idolatría. Es por eso que algo que en sí mismo ni es bueno o malo, nosotros por la intención podemos convertirlo en algo bueno o malo. Podemos estar muy motivados por algo que por malas motivaciones Dios lo puede estorbar. Y por ejemplo, cuando decimos en este país el tema de comprar una casa es uno de las cosas que muchos quieren. Pues aquí la renta es, ¿verdad? La renta y tu sueldo es casi lo mismo que ganamos, ¿verdad? Es impresionante lo caro que es aquí la renta. Pero a comprar una casa no es bueno y no es malo, ¿verdad? ¿Tiene sentido? O sea, una casa es algo bueno en sentido, si lo vamos a usar para un hogar, formar una familia, mudarnos de un lugar que no es conveniente para nuestros hijos, etc. Pero podemos también por malos motivos querer una casa. Y Dios está mirando la intención. Entonces, en esa lista de Año Nuevo tenemos una lista de cosas que queremos hacer, que a lo mejor son buenas en sí, por así ponerlo, pero nuestra motivación tiene que ser corregida. Y aquí nos damos cuenta que cuando Salomón, Dios le iba a entregar el reinado, en 1 Crónicas 28:9, su padre David le da un consejo. Y le dice, y tú Salomón, le dice David a su hijo Salomón, ya a punto de entrar en el trono del reino, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Sé diligente, haz lo que Él te manda y hazlo para Él. Quizás Salomón estaba muy motivado que iba a ser rey, ¿verdad? Esa es la motivación, voy a ser el rey de Israel.
pero ¿cuál era su intención? Dice luego el texto, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre, dice David aquí. En Hebreos 4, verso 12, hablando de la palabra de Dios, dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de las personas o de la persona, y somete a juicio los pensamientos. ¿Y qué dice la pantalla? Y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Cuando la Biblia dice que Dios mira el corazón, lo que en verdad está diciendo es que Dios mira la intención. ¿Por qué haces lo que haces? Se usa mucho el ejemplo de la ofrenda porque es matemático, es dinero, es números. Y si alguien viene de repente, por ejemplo la palabra dice, si vienes a traer tu ofrenda y estás amargado con tu hermano, ¿qué te dice? No, deja tu ofrenda ahí, no la traigas. O sea, ponla a un lado, ve, arréglate y regresa a traer tu ofrenda. Para Dios es más importante la intención del corazón. ¿Cuántas personas no vienen a lo mejor y dan su ofrenda y están amargados en su corazón? Y Dios, bueno, no nos dice abiertamente aquí, ¿verdad? No hay nadie examinando las canastas, solamente Dios sabe. Pero para Dios es importante la intención. ¿Por qué le damos lo que le damos? Es importante eso. Podemos entender entonces, hermanos, que la motivación es la razón que nos impulsa para alcanzar lo que nos proponemos y la intención es lo que nos da la fuerza para culminar eso que tenemos como propósito en el futuro, sea bueno o sea malo. Hay preguntas que nos desafían como por ejemplo, ¿por qué para ir a trabajar, noten cómo cambia el corazón? Para ir a trabajar, nosotros, para levantarnos, ¿verdad? Se nos dificulta. Ay, otra vez, ya es lunes, ¿verdad? Yo cuando quería molestar al que era mi jefe, le decía Monday. Yo le decía Good morning Monday, a él le decía así para molestarlo. Porque dicen que nadie quiere saber del lunes porque es el primer día más difícil de trabajo, ¿verdad? Pero ¿por qué se nos dificulta tanto levantarnos para ir a trabajar? Pero si es para ir de vacaciones, la actitud cambia. Pero también sucede, ¿por qué para ir a trabajar somos diligentes y para congregarnos no tanto? Motivaciones, ahí están. Todos sin duda, mis hermanos, luchamos con alcanzar las metas que nos proponemos. ¿Cuántos dicen amén? Porque poniendo un ejemplo, antes de nosotros ser diligentes en cualquier área, Dios en su palabra nos enseña a cómo colocar las prioridades. ¿Qué es más importante? Por ejemplo, usted puede durar todo un año ahorrando para llevarse a su familia de vacaciones y un día antes de salir se enferman. ¿Y qué usted hace? ¿Verdad? A menos que le pase como nos pasó a nosotros una vez cuando estaba el COVID, que teníamos unos planes, un grupo como de 15 éramos o 20, no sé. Y se enfermó uno y dice, ya yo no voy. Y el otro dice, yo también tengo COVID. Y el otro, yo también. Y todos tenían COVID. Y dice, no, vámonos todos. Nos fuimos, estamos todos enfermos de COVID. Si es así, entonces es diferente. Pero cuando tenemos que escoger entre ir de vacaciones o atender nuestra enfermedad, ¿qué es más importante? Fíjense que ahí no hay motivación. Es una obligación, estemos motivados o no. Y hay cosas que la vamos a tener que hacer aunque no estemos motivados. ¿Sí o no? El apóstol Pablo nos hace un ejemplo, 1 Corintios 9, versículo 24. Y aquí yo quiero que ustedes noten que en este texto que vamos a leer, Pablo va a utilizar los dos ejemplos de motivación e intención en un solo texto o en este texto que vamos a leer. Son varios versículos. 1 Corintios 9, versículo 24. Vamos allá. Digo yo que cuando está frío se siente un silencio impresionante en la calle, ¿verdad? El silencio de la calle se siente aquí adentro. Tremendo, ¿verdad? Dice 1 Corintios 9, 24. ¿Están ahí? Dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Dice, pero uno solo se lleva el premio. Y le dice luego, corred de tal manera que lo obtengáis. De tal manera significa, así como ellos se sacrifican, de esa misma manera sacrifíquense
Disciplínense para alcanzar ese premio tan importante. En el versículo 25 dice, todo aquel que lucha, está hablando de la lucha libre, la lucha olímpica en este caso, dice, de todo se abstiene. Yo pienso que eso que acabo de leer es precisamente porque muchos de nosotros no alcanzamos lo que nos proponemos. ¿Por qué? Porque requiere sacrificio alcanzar metas. Ahorrar, bajar de peso, comer saludable, hacer cosas que son buenas, son sacrificiales, ¿sí o no? Y cuando dice que de todo se abstiene el luchador, imagínense, los luchadores comen mucho, ¿sí o no? Me imagino que mucho. Y abstenerse de todo es un sacrificio. Y yo pienso que los que no alcanzan lo que se proponen es porque prefieren comer de todo. Por eso es que cuando de repente le hacen exámenes a los atletas al final de las Olimpiadas, para ver lo que comieron, tomaron, las medicinas, si se inyectaron algo, todo eso. Yo recuerdo que penosamente en mi país, una vez en el juego de béisbol, de pelota, se esperaba que el equipo de nosotros ganara, ¿verdad? Fácil, y resulta que perdieron. Y cuando investigaron, se dieron cuenta que se pasaron la noche fiestando, tomando de todo, y perdieron el juego. ¿Por qué? Porque es más fácil eso. Es más fácil que la disciplina. Dice Pablo, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, o sea, se sacrifican y aún por cosas que van a perecer. Anoche bromeando con mi esposa, yo tengo un trofeo que me regalaron de fibra de carbono y cuando lo fui a buscar, bromeando con ella, ¿verdad? Le entregué un trofeo, estábamos relajando y agarré algo que tiene aire para soplarle el polvo que tenía y ni lo encontraba. Ese es un trofeo que alguien se ganó, me lo regaló a mí. Pero esos trofeos yo lo tengo en la oficina, está por ahí tirado. Y más o menos pasa lo mismo con todo el que se gana un trofeo, algún mérito. Los diplomas son los que más se preservan porque lo ponen en la pared. Pero todo eso es corruptible. En el momento la gente te ve, wow, mira, ese fue el que ganó, pero ya te vas a casa y ya. Y luego lo quieres sacar con los años, mi amor, ¿te acuerdas de eso? Ya, mi amor, tú me has repetido eso mucho, ya yo sé que tú ganaste ya. Así son las recompensas terrenales. Dice, pero nosotros para ir detrás de una incorruptible. El verso 26 dice, así que yo de esta manera corro, dice Pablo, o sea, me entrego, me sacrifico, me niego para hacer la voluntad de Dios. Dice, no como a la aventura. Aquí a la aventura significa no estoy así como sacrificándome por algo vano, ¿verdad? Dice, de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Qué significa golpear su propio cuerpo? Disciplinarse, sacrificarse, porque duele el sacrificio. Entonces, con esto que Pablo nos dice, si queremos alcanzar nuestras metas que nos hemos propuesto, debemos de sacrificarnos. Golpear nuestro cuerpo es figurativo de sufrir la disciplina por hacer algo correcto. Usted sabe que usted está queriendo bajar de peso y ahí está el chicharrón que le brilla el aceite y hasta hace, ¿verdad? Y luego alguien lo muerde, alguien que se lo come al lado suyo y dice, ay, ¿por qué me hacen eso, verdad? Y por eso dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, en disciplina, no sea que habiendo sido heraldo, o sea, aquel que trae el mensaje del Señor, dice, para otros yo mismo venga a ser eliminado. Si hacemos un examen de por qué no pudimos lograr los objetivos del 2024, les aseguro que mayormente tiene que ver que optamos por lo fácil. Es por eso que muchas personas, tú dices, entre el gimnasio o la pastillita para rebajar, ¿cuál tiene más demanda? La pastillita, ¿verdad? Entre leer la Biblia, ¿verdad? O ver una película, Netflix, como dice el pastor Chuy. Casi mente la idea es, lo quiero ahora fácil, eso es como el crédito, o lo quiero después con sacrificios, ese es el ahorro. ¿Qué es más fácil, a crédito o ahorros? O sea, comprar de lo que ahorramos o agarrar la tarjeta de crédito y casi somos ninjas en diciembre.
Bueno, ya no es así, ahora es plip, 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 ¿verdad? A la larga, mis hermanos, cuando el tiempo pasa, nos encontramos con la realidad del fruto, que lo que sembramos, eso mismo cosechamos. Hoy este mensaje quizás puede parecer hasta un poquito directo y confrontativo, pero ¿qué está haciendo el mensaje? Nos está capacitando para que nos vaya bien. Si nos llevamos el consejo, el 2025 en diciembre, vamos a decir, wow, este año fue diferente. A lo mejor el año pasado de 20 cosas que tenía en mi lista, hice media, una, no sé. Este año hice 4. Ya hay una motivación ahí. El año que sigue voy a disciplinarme más. Porque todo es cuestión de carácter, mis hermanos. Así como la Biblia nos enseña que todo tiene su tiempo exacto, en ese mismo sentido debemos entender que todas las cosas tienen un proceso de desarrollo. Y yo pienso que ese es otro punto donde nos desesperamos. ¿Por qué? Porque cuando vemos que las cosas están tomando mucho tiempo, cambiamos de carril muy fácil. Ay, no, eso dura mucho. Los procesos no nos gustan, pero son los que nos arraigan, nos afirman en el Señor. Miren lo que dice Santiago capítulo 1. Uno de los frutos que nos hace falta para poder cumplir con lo que nos proponemos es diga conmigo mejor dicho, paciencia. La paciencia, mis hermanos, esperar. ¿Cuántos aman el esperar? Especialmente en una era donde todo es a la distancia de un clic. Santiago 1, versículo 2, en la pantalla estará palabra de Dios para todos. Dice, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que si se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes, dice. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar, ¿qué dice? La meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Ahí hay una meta, ser más paciente. ¿Cuántos quieren ser más pacientes en este año? ¿Cuántos quieren más pruebas en este año? Ese es el desafío, ¿no? Señor, llévate la prueba y mándame la paciencia. Verso 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Y aquí, como hemos estudiado, a veces esa sabiduría llega como no nos gusta y la rechazamos. No, Señor, eso no. Dice, Dios es generoso y nos da todo con agrado, pero debe pedirle a Dios con fe sin dudar nada. El que duda, y aquí es donde viene esa parte que nos saca de la carrera. ¿Por qué? Porque hay que ser constantes, hay que tener paciencia. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. Dice, no sabe lo que quiere. ¿No es eso algo, un estorbo para alcanzar nuestras metas, que no sabemos lo que queremos? Los jóvenes que están a punto de salir del high school para la universidad y no saben lo que van a estudiar. Eso frena el propósito. Dice, por lo tanto, no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Ahora, quiero que noten que aunque este texto aparentemente no es parte de ayudarnos a alcanzar nuestras metas, es mucho más de lo que usted piensa. Porque si no tenemos paciencia, aquí paciencia está hablando de resistencia, de quedarnos en una posición de incomodidad para alcanzar algo bueno que queremos al final. Por eso dice el texto, no se muevan, pidan sabiduría, manténganse firmes con paciencia, para que al final, cuando llegue lo que Dios les va a dar, en este caso el fruto de la paciencia, esa paciencia que es más que muchas cosas, nos va a ayudar a hacer otras cosas. Si decimos esto va a ser así, así va a ser, que nuestro sí sea sí y no sea no. Santiago nos dice que cuando nuestras motivaciones son incorrectas y ponemos toda nuestra fe en cosas de este mundo, nuestro corazón se llena de insatisfacción y desilusión. Lo que luego produce en nosotros enojo, celos y envidia, y luego frustración que nos lleva al pecado. Todo es como un escalón bajando. Todos tenemos deseos y expectativas espirituales, pero tratamos de suplirlas con cosas de este mundo. Es imposible. Ahora, para ir sobre el final, ¿cómo podemos aprender y mejorar nuestra mala conducta de promesas y compromisos incumplidos? Bueno, les digo antes de responder a esta pregunta, a fuerza de emoción y sentimiento no logramos nada. A fuerza de emoción y sentimientos no se logra nada. Cuando
yo me doy cuenta que iniciamos alguna serie nueva, esto lo he comentado anteriormente. Me doy cuenta que la gente, las visitas en YouTube, en el SoundCloud, todo el mundo, ¿verdad? La primera, segunda enseñanza, no, ¿verdad? Y a medida que vamos avanzando en la serie, van bajando esas visitas. Cuando el hermano Abraham, que anda por ahí, ¿verdad? Me dijo, pastor, vamos a comenzar un grupo de oración para varones. Comenzaron 35. ¿Saben cuánto hay hoy? Creo que como 5. No sé dónde anda Abraham por ahí, está allá afuera sirviendo. Como 5 hay. A fuerza de emoción y sentimientos, nada se logra. Es por eso que todo debe de asimilarse y de una manera comprometida decidirse. Lo voy a hacer en la gracia del Señor. Lo voy a hacer con la ayuda del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La respuesta más sencilla de cómo podemos mejorar esta conducta de promesas no cumplidas en nosotros, le va a sonar como un cliché, pero es la respuesta más obvia bíblicamente hablando. De la única manera que vamos a poder alcanzar esas metas que son de bien para nuestra vida es viviendo para la gloria de Dios, haciendo todas las cosas para agradarlo a Él. ¿Saben por qué? Porque cuando usted pone su esperanza y confianza en algo que se mueve, que cambia, o que nuestros sentimientos están así y emociones, de camino usted va a cambiar de opinión y no va a lograr nunca alcanzar nada. Pero como Dios, dice Santiago, no tiene sombra de variación, es el mismo hoy, mañana y siempre, y usted pone su esperanza en eso, usted tampoco se va a mover, si lo hace para Él. Y hay un efecto, parece misterio, pero la Biblia lo dice, hay un efecto en que viviendo para Dios, nuestra vida es bendecida. Pregunto, tomando de la alabanza, ¿necesita Dios algo de nosotros? Es una pregunta en serio. ¿Necesita Dios algo de nosotros? ¿Sí o no? Yo creo que están con la cabeza así. Depende, pastor, ¿a qué se refiere? Así como lo oyen, ¿Dios necesita del hombre? Nada. Entonces, si la Biblia dice que hagamos todo para Él, lo que estamos diciendo al final del día es que es en beneficio de nosotros. ¿Por qué no nos necesita? En Hebreos 11:6, fíjense de las cosas que se esconden en la Biblia. Dice Hebreos 11:6 en la Nueva Biblia Viva, sin fe, entiéndase, sin confianza, es imposible agradar a Dios. Sin vivir una vida de fe y confianza en el Señor, es imposible agradarle. Dice, el que quiera acercarse a Dios debe creer que existe, escuche lo que va a decir, y que Dios premia a los que sinceramente le buscan. Amén. Así como nosotros, mis hermanos, el pueblo de Dios, Israel, también tenía metas y propósitos. También tenían expectativa. Incluso el hecho de guardar el linaje, las promesas, las escrituras, habla de que estaban esperando algo en sus vidas. Prosperidad, éxito, paz, la bendición de Dios. Es algo del ser humano. Y en Jeremías, este pueblo se había separado de Dios, se apartaron del Señor por ir detrás de dioses paganos. Y por la razón, ¿sabe cuál era la razón de por qué se desviaban de la palabra de Dios o del Señor? Porque querían algo y Dios tenía un margen de tiempo en ese cumplimiento. Se desesperaban y el enemigo se los ofrecía a corto plazo. Como Satanás le dijo a Jesús, ¿quieres ser rey? Jesús le dijo, no quiero ser rey, soy el rey. Pero no me toca sentarme en mi trono ahora mismo, tengo un trabajo que hacer. No, si tú te postras te doy todo esto. No. Fue lo que hizo con el pueblo que salió de Egipto. Iban a llegar en 11 días a la tierra prometida y Satanás ofreciéndoles promesas a corto plazo duraron 40 años en la prueba. Ese es el engaño de Satanás sutil. Entonces, ¿qué pasa? Me alejo de Dios y me enfoco en mis propósitos, mis metas y todo lo mío. Para darme cuenta al final del año que debí comenzar confiado en Dios para lograr lo que me propuse. En Jeremías 29:11, en la versión Nueva Biblia Viva también, lo voy a leer. El Señor le dice a este pueblo rebelde, quiero que noten que este pueblo estaba en rebeldía. Dice, pues conozco los planes que para ustedes tengo. Ahora, antes de seguir leyendo, porque es importante aterrizar nuestra conciencia a la realidad.
¿Cuántos de los padres aquí, al disciplinar a sus hijos, comienzan por la bendición? Así, ay, hijo mío, yo te quiero regalar algo, y luego le habla de la disciplina. Lo normal es confrontar su corazón seguido. ¿Por qué hiciste lo que no te dije que no? ¿Por qué? ¿Cuántas veces te voy a decir? Y Dios no nos entra así. Le dice a un pueblo que estaba alejado de él: yo conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Un futuro, noten que está hablando de algo que viene. En aquellos días, cuando oren, yo escucharé. Me hallarán cuando me busquen, si con toda sinceridad me buscan. Sí, dice el Señor, me hallarán y yo pondré fin a su esclavitud. Usted traduzca eso, alguna atadura de pecado en su corazón. El Señor va a terminar, nos va a hacer libre y restauraré su fortuna, nos va a bendecir. O sea, a nosotros. Dice, y los reuniré de entre las naciones a donde los esparcí y los traeré de regreso a su casa y a su patria. Bueno, usted sabe que lo contrario a desintegrar es integridad, integrar. Nosotros cuando estamos mal, nuestra vida está mal, todo está regado, dividido, las familias, relaciones, todo. Y una de las cosas que Dios hace es que integra todo, ordena todo, nos pone en paz con los familiares, comenzamos a manejar bien el dinero porque nos hace libre de la idolatría. Y esa prosperidad financiera que tanto tienes a veces es la misma idolatría que no te deja. El mismo amor al dinero no te deja progresar. A veces no es que Dios te tiene que dar más dinero, sino te tiene que cambiar el corazón. Y a veces no nos damos cuenta porque estamos tan enfocados en lo nuestro que nunca lo alcanzamos. Algo que no debemos, o algo de lo que debemos tener cuidado, es de no hacer ley de las experiencias personales. ¿Están de acuerdo? Si Dios contigo, ¿verdad?, te bendijo y te dio $100,000 de un regalo, o sea, no lo va a hacer a lo mejor con otros como tú. Por eso aquí no damos micrófono para testimonios. Sin embargo, la Biblia sí dice que demos testimonio de sus verdades y sus bondades. Y yo quiero utilizar un ejemplo con mi esposa y yo. Este ejemplo es nada más un ejemplo de testimonio. No digo que sea la regla, pero esto habla de cómo es Dios. ¿Están de acuerdo? O sea, no estoy diciendo que así va a pasar con todo el mundo. Pero cuando el Señor nos llama a nosotros a tiempo completo, antes de llamarnos a entrar al ministerio, dejar todo, mi esposa y yo teníamos planes personales. Teníamos una lista de cosas que queríamos. Lo mismo que usted, hijos, casa, carros, de todo, ¿verdad? Lo que el ser humano busca. Entrar al tiempo completo en nuestra mente era prácticamente decirle adiós a nuestras aspiraciones. Olvídate, Scarlett, casi hablábamos y era como que olvídate de todo, ¿verdad?, lo que tú querías, y enfócate nada más en la obra de Dios. Y te va a dar de comer, sí, te va a pagar la renta, sí, y hasta ahí. Así pensábamos. Y una de las historias que he compartido antes, algunos la conocen, es que cuando yo dejé mi negocio, Scarlett, mi esposa, dejó su trabajo en el banco. Fíjense cómo Dios también revela que a veces tenemos la esperanza en cosas que si eso se muere, casi todo se acabó. Dejamos todo y un día salimos a la tienda a comprar algo que necesitábamos, y me acuerdo que íbamos caminando y mi esposa miró a la derecha una tienda y ahí estaba un maniquí con una bufanda. Y mi esposa no me dijo a mí nada. Yo la miré, miró la bufanda y dijo, ay, así como qué bonita, ¿verdad? Y luego hizo, bueno, como quien dice, ¿verdad? Ya no trabajo en el banco. Pero resulta que llegando el domingo al servicio, una hermana en una bolsita le hizo un regalo, y cuando mi esposa lo abre, ¿qué usted cree que era? La bufanda. Y la bufanda decía, solamente confía en mí. Así decía la bufanda. Ahora, esto que estoy diciendo no es tanto el regalo. Para mí no es tanto el regalo. La podíamos comprar si queríamos, ¿verdad? Hasta con una tarjeta de crédito si queríamos. Sin embargo, lo que yo miro aquí es Dios hablándonos a nosotros. Y muchas de las cosas que nosotros habíamos dado por, no olvídate de eso, ¿verdad? Casi mi esposa dijo, olvídate de ti, Scarlett, enfócate en la obra del Señor. Nos olvidamos que Dios, aparte de que es un Dios bueno, es un Dios también que nos mima como Padre. Muchas veces pasa eso. Y ese Dios, mis hermanos, que nos llamó al ministerio,
nuestra vida ha sido muchísimo más abundante de lo que podemos imaginar en todo el sentido. No tenemos materialmente mucho en el sentido, no somos ricos, pero hemos podido en todos estos años ver cómo Dios ha cumplido los deseos de nuestro corazón. Entiéndase, ha suplido la satisfacción de decir, soy una persona, en este caso nosotros, satisfechos, contentos, en paz. Si nos da lo que queríamos antes de ser cristianos o antes de entrar al ministerio, gloria a Dios, pero ya no tenemos el mismo apego a esas cosas. Sin embargo, Dios ha sido fiel hasta el sol de hoy con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué les comparto esto? Porque nosotros, como ustedes, seres humanos, también tenemos planes, tenemos aspiraciones. A veces yo digo estas cosas para que no piensen como que no, el pastor cuando predica, pues no, todos tenemos deseos, todos. Cuando usted ve un carro del año y a usted se le sale la babita, ¿verdad? Y usted dice, ay, yo con uno de esos. ¿Se imagina usted montado adentro? Son cosas de seres humanos. Pero, sin embargo, hemos aprendido a poner nuestra confianza en el Señor. Ya no se sale la babita, ya decimos, mi esposa y yo decimos, y si te lo regalan, digo yo, no sé, mi amor. Pero lo importante de todo es caminar en el Señor, hermanos. Con Él, cumplir con su propósito. De nosotros, así nos dijo el Señor, tú encárgate de lo mío, yo me encargaré de lo tuyo. Y quiero terminar con el Salmo 37, versículo 1. Porque a la pregunta de cómo vamos a hacer para nosotros mejorar esa actitud de hacernos promesas incumplidas, todo comienza con buscar a Dios sobre todo. Este Dios, mis hermanos, al buscar a Dios, quiero usar un ejemplo para que tenga mayor sentido. Cuando usted dice, por ejemplo, me propongo ahorrar más dinero este año, usted sabe que eso comienza con sacrificios. Y me da un poco de risa porque siempre decimos, este año no vamos a salir, ya nos propusimos ahorrar dinero. Sin embargo, ese deseo de ahorrar y todo eso que es bueno, o sea, el dinero no nos da la fuerza para implementar esa disciplina de ahorros. Nosotros tenemos que hacerla. Pero cuando decimos voy a hacer la voluntad de Dios, ahí se envuelve todo y Dios se hace prácticamente como si fuera un aliado a nosotros y nos da la fuerza, la sabiduría, nos encamina y nos ayuda a alcanzar eso que pusimos en la lista de propuestas de año. Entonces, buscar a Dios sobre todas las cosas, hermanos, créanme que se encarga Dios de cosas que usted no va a tener que hacer. Pero si usted saca a Dios de la ecuación y solamente se enfoca en, es que yo quiero esto, olvídese que va a pasar otro año como el que pasó. Salmos 37, verso 1, dice, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Se entiende que es como Asaf aquí, prácticamente que a ellos le va bien, económicamente hablando, entre comillas. Dice, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Qué tremendo ese verso. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Tremendo. Él nos va a ayudar este año. Dice, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Es decir, la justicia de Dios se nos va a aplicar a nosotros. Dice el verso 7, quédate quieto en la presencia del Señor, entiéndase, no te afanes, no te estreses y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Bueno, si les puedo dar 3 principios que nos van a ayudar a hacer la voluntad de Dios este año y posiblemente alcanzar alguna de nuestras metas. Número 1, alinearnos a la voluntad de Dios. Si usted no ha visto la enseñanza del viernes, es importante que la vea porque sirve de contexto con esta enseñanza. Número 1, alinearnos a la voluntad de Dios. Cuando pedimos algo, Señor, esto que te estoy pidiendo, si es conforme a tu voluntad, ahí lo pongo delante de ti. Si no,
me conformo. Número 2, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Este año que sea un año, yo mismo le prometo, son promesas de Dios, pero como predicador, pastor, si usted decide buscar a Dios con todo su corazón, hablamos a fin de año. Así lo dejo. A fin de año usted se va a acercar a decir, pastor, no se imagina. Así que espero su proximidad. Número 3, poner toda nuestra confianza en Dios. ¿Qué hace esto? Que aunque podemos querer cosas, nuestra confianza no está en eso, sino en Dios. Si usted dice, quiero un mejor trabajo, quiero una casa, un carro, yo no sé lo que usted pida, solo usted y Dios sabe. Pero mi confianza está en el Señor, bueno, usted va a tener paz en el Señor. Así que la razón por qué muchas veces no cumplimos lo que nos proponemos es porque las motivaciones a veces son incorrectas. Nuestra confianza está puesta en aquello que queremos alcanzar, no en Dios, y porque no nos alineamos a los planes de nuestro Señor, el cual son eternos, son buenos y son para beneficio nuestro como iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Si algo hemos aprendido en lo que decía acerca de mi esposa y su servidor, es que a medida que uno va amando al Señor por encima de todas las cosas, la vida cobra sentido. Disfrutamos más hasta de las cosas sencillas. Hay veces que estamos tan enfocados en el progreso que el mundo proyecta, en el éxito y prosperidad del mundo, que nos desenfocamos hasta de cosas tan espirituales como pasar tiempo con nuestra familia, tiempo de calidad, sin dispositivos, sin nada. Y Dios llena nuestro corazón, dice Eclesiastés, de alegría. O sea, hay un misterio detrás de cómo Dios nos bendice a cada uno de manera particular que nadie sabe, solo Dios sabe. Por eso decía que el ejemplo que usé no es la regla, pero es un testimonio, es lo que Dios hace. Dios lo va a hacer con usted, diferente al que está a su lado y viceversa. Pero créanme que a final de año, si usted hace esto que le estoy diciendo, que no son enseñanzas de motivación personal, es la Biblia, es la palabra de Dios. Él lo promete, no yo. Créanme que usted va a ver cambios en su vida, pero le digo que radicalmente. Y los va a ver de manera progresiva durante el año, en el trayecto. Dios estará con nosotros y caminemos con Él. Él no nos abandona, pero hay una diferencia entre involucrar, inmiscuir a Dios en todas nuestras decisiones. Señor, no solamente te pido que me des esto, sino quiero que estés ahí cuando me des eso. Cuando decimos, Señor, yo quiero una carrera universitaria, pero quiero glorificarte en eso que voy a hacer. No solamente dame la carrera, sino quiero que estés conmigo en lo que voy a hacer cuando me gradúe de esa carrera. Por eso Jeremías 17:5 dice, bienaventurado el varón y la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. Oremos. Mi amado Señor del cielo y de la tierra, te pedimos en esta hora, Señor, que todo esto que hemos aprendido, todo lo que hemos escuchado en esta mañana, la presentamos delante de ti, Señor. Hoy traemos delante de ti nuestras peticiones. Tenemos deseos, Señor, y tú lo sabes. Tenemos aspiraciones, metas, así nos creaste. Así somos, Señor. Queremos siempre ir adelante, mejorar, progresar, crecer, desarrollarnos, Señor. Cuando no hacemos eso, estamos estancados, nos sentimos sin sentido de vida. Tú nos creaste con estas habilidades de amar la vida. Y parte de ese amor a la vida es crecer, aprender, progresar, etcétera, etcétera. Pero te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, ayudándonos. Ayúdanos a pedir bien. Santiago dice que a veces no pedimos bien. Revela en nuestros corazones cuando pedimos algo que pensamos en nuestro corazón que lo hacemos para bien, Señor. Pero tú sabes que a lo mejor no. Esa es nuestra oración. Corrige nuestros corazones. Fortalécenos en este año, Señor. Y descansemos en ti, Señor. Que no determinemos en nuestra mente nada que esté fuera de tu voluntad. Porque luego cuando no se cumpla viene la desilusión. Ayúdanos, Señor.
Yo sé que tú estás ahí para ayudarnos, pero tu voluntad perfecta está por encima de la nuestra. Y yo sé que tu voluntad es salvar a este mundo de la perdición. Aún así tu soberanía nos ayuda. Aún así de manera soberana nos permites hacer cosas en este mundo. Pero como tu palabra dice que debemos de mirar las cosas de arriba, no las de la tierra, porque todas perecen. Mientras tanto, Señor, te pedimos que no nos falte tu gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Oremos al Señor. Te adoramos, Señor. Digamos juntos. Me enseñaste a amar.
pero solo una cosa quiero hacer, olvidando ciertamente el pasado. ¿Qué haremos, iglesia? Y extendiéndome adelante sin parar. Yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero solo una cosa quiero hacer, olvidando ciertamente el pasado y extendiéndome adelante sin parar. Prosigo a la meta, prosigo a la meta, al premio que mi Señor me ha preparado en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio que mi Señor me ha preparado en Cristo Jesús. Podemos dar aplausos fuertes a nuestro Dios. Es en tu fuerza, Señor, y en tu gracia que prosiguiremos, Señor, en la meta, Señor, que eres tú. Tú nuestra esperanza, Señor, y nuestra confianza y nuestra fe estará solo en ti. ¿Cuántos decimos amén? Señor nos ayudará, ¿verdad que sí? El Señor les bendiga y que pasemos una bonita tarde de domingo.